Es el tiempo donde se levanta un pueblo con un corazón rendido que clama a ti. Te daremos nuestra vida como ofrenda. Eres nuestro Dios y reinas, nadie como tú. Queremos ver tu gloria hoy aquí. Cantamos de tu salvación, cantamos de tu gran perdón. Tu nombre levantamos hoy, Cristo, Cristo. Cantamos de tu gran bondad, cantamos de tu libertad. Tu nombre levantamos hoy, Cristo, Cristo. Es el tiempo donde se levanta un pueblo con un corazón rendido que clama a ti. Queremos ver tu gloria hoy aquí. Cantamos de tu salvación, cantamos de tu gran perdón. Tu nombre levantamos hoy, Cristo, Cristo. Cantamos de tu gran bondad, cantamos de tu libertad. Tu nombre levantamos hoy, Cristo, Cristo. Cantamos de tu salvación. Cantamos de tu gran perdón. Cantamos de tu gran bondad. Cantamos de tu libertad. Oh, yeah. Cantamos de tu salvación, cantamos de tu gran perdón. Tu nombre levantamos hoy, Cristo, Cristo. Cantamos de tu gran bondad, cantamos de tu libertad. Tu nombre levantamos hoy, Cristo, Cristo. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Agua Viva en Casa. Estamos muy contentos de reunirnos nuevamente con ustedes a través de esta transmisión, como lo hacemos cada fin de semana. Además, en un mes muy especial, el mes de julio es el mes de la patria, el mes del Perú. Y estamos presentando la serie Milagros en el Desierto, en donde varias personas de la iglesia están recibiendo milagros de parte de Dios en medio de esta temporada tan difícil para todos. Confía en Dios, porque tú también puedes recibir tu milagro. Les cuento que ya están abiertas las inscripciones para el nuevo Discipulado 1 en línea. Este es el primer paso dentro de nuestra escuela de liderazgo y te llevará a un nuevo nivel en tu caminar con Dios. Las clases inician el 3 de agosto y para mayor información puedes comunicarte al 972-453-128. Por otro lado, los encuentros de líderes del mes de julio ya no tienen cupos debido a la gran demanda, pero ya tenemos nuevas fechas. Encuentro de líderes adultos en línea, sábado 29 de agosto a las 3 de la tarde.
Y Encuentro de Líderes Next en línea, sábado 5 de septiembre a las 3 de la tarde también. Las inscripciones ya están abiertas. Y seguimos apoyando a través de Semilla, nuestro brazo de ayuda social. Ya hemos alcanzado a más de 10,000 familias y 41,000 personas durante los últimos meses. Además, hemos instalado 22 comedores comunales nuevos durante las últimas semanas. Gracias a todos por colaborar para bendecir la vida de tantas familias. Y si tú también quieres ser parte de Semilla, puedes escribirnos al correo ayudasocialaguaviva@gmail.com o contactarnos al número 972-222-022. Juntos haremos la diferencia. Y recuerda que las inscripciones al Discipulado 1, los encuentros de líderes, la ayuda social y el dar nuestras ofrendas, lo puedes hacer a través de nuestra plataforma de inscripciones y donaciones, ccaguavivadonaciones.org, desde casa, de manera fácil y segura. Y ahora todos muy atentos porque sigue el Pastor Sergio con la continuación de la serie Milagros en el Desierto. Estoy seguro que Dios va a hablar directamente a tu corazón. Hola iglesia, ¿cómo están? Les saluda el pastor Sergio y estoy súper contento de poder llegar a sus hogares este fin de semana y poder conectar con ustedes a través de esta transmisión. Les cuento que estoy además muy expectante porque esta semana continuamos con la serie Milagros en el Desierto. La semana pasada dejamos a Israel en un lugar llamado Mara, donde Dios hizo el milagro de convertir las aguas amargas en aguas dulces. Sin embargo, el capítulo no termina ahí, sino que continúa. Y a mí me gustaría también continuar con la historia y compartir con ustedes el mensaje, el sonido del silencio. Hashtag el sonido del silencio. Y para eso me gustaría que podamos leer juntos Éxodo 15, 25 al 27. Y voy a estar leyendo de la Reina Valera contemporánea. Dice así: Entonces Moisés pidió ayuda al Señor y el Señor le mostró un árbol. Moisés lo echó al agua y el agua se volvió dulce. Allí el Señor les dio estatutos y ordenanzas y los puso a prueba. Les dijo: si escuchas con atención la voz del Señor tu Dios y haces lo que es recto delante de sus ojos y prestas oído a sus mandamientos y cumples todos sus estatutos, jamás te enviaré ninguna de las enfermedades que le envié a los egipcios. Yo soy el Señor, tu sanador. Luego llegaron a Elim, donde había 12 manantiales y 70 palmeras, y acamparon allí junto a los manantiales. Es muy interesante que la palabra hebrea para desierto es la palabra midbar. Y la palabra midbar a su vez viene de la palabra dabar. Ambas palabras suenan y se escriben de manera muy similar. La palabra dabar significa hablar. Noten qué interesante. La palabra desierto en el hebreo significa hablar. Porque uno de los grandes propósitos por los que Dios permite que pasemos por desiertos en nuestra vida es porque Dios nos quiere hablar. Dios se quiere comunicar con nosotros. Y lo que Dios hace es que permite el desierto y usa el desierto para captar nuestra atención. Porque muchas veces estamos ocupados en tantas cosas y hay tanto ruido a nuestro alrededor que Dios necesita que hagamos una
pausa, que Dios necesita que pasemos por el desierto para que en la soledad del desierto, pero sobre todo en medio del silencio del desierto, Él nos pueda hablar con claridad. El sonido del silencio, el sonido del desierto, es el lugar donde Dios no solo se encuentra con nosotros, sino que Dios se comunica con nosotros. Ahora, Dios no siempre nos habla de la misma manera. Muchas veces Dios nos va a hablar en nuestro tiempo de oración, cuando estamos orando. Otras veces Dios nos va a hablar a través de la Biblia, su palabra escrita. En otras oportunidades Dios nos va a hablar a través del consejo o de un mensaje de nuestros pastores. Hay otras veces que Dios nos habla a través de la creación. Vemos un arco iris y recordamos el pacto de Dios. O vemos un amanecer y recordamos que nuevas son sus misericordias cada mañana. O vemos la lluvia y recordamos que Dios es un Dios de temporadas. Sea como sea, Dios constantemente y de diferentes formas está tratando de comunicarse con nosotros. Dios le habló al pueblo de Israel a través de Moisés. Y Dios habló con Moisés de manera audible. Moisés podía escuchar literalmente a Dios. Y muchas veces no nos va a suceder eso. No vamos a escuchar una voz audible. Pero en nuestro interior, aún en temporadas de desierto, aún en temporadas de soledad, aún en temporadas de silencio, Dios puede hablar a nuestras vidas. Regresando a la historia, recuerden que el pueblo de Israel estaba empezando su viaje por el desierto en el libro de Éxodo capítulo 15. Y en el verso 26, Dios les da la siguiente instrucción: escuchen atentamente mi voz. Una de las cosas más importantes que debemos aprender a hacer en el desierto es escuchar la voz de Dios. Si tú quieres ver milagros en el desierto, tú tienes que aprender a escuchar y obedecer la voz de Dios. Y no solamente hay que obedecer la voz de Dios, porque en el desierto no solo Dios, sino el enemigo también te va a querer hablar. Y tan importante como saber escuchar la voz de Dios es saber ignorar la voz del enemigo. Tan importante en el desierto como escuchar la voz de Dios es ignorar la voz del enemigo. Ambos van a querer hablarle a tu vida, pero tú vas a tener que aprender a escuchar la voz de Dios y obedecerla. El problema de muchos cristianos es que ignoran la voz de Dios y obedecen la voz del enemigo. La Biblia nos enseña en los evangelios que el mismo Señor Jesús pasó por una temporada en el desierto. Y no solo pasó por el desierto, sino que el enemigo le habló y lo tentó hasta en 3 oportunidades. Pero yo quiero que vean la diferencia. Jesús escuchó la voz del enemigo y no le obedeció. El pueblo de Israel escuchó la voz de Dios y no le obedeció. Jesús escuchó la voz de Dios y sí le obedeció. El pueblo de Israel escuchó la voz del enemigo y fue a él quien le obedeció. ¿Cuál fue el resultado? Jesús pasó 40 días en el desierto. El pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto. El éxito o el fracaso del desierto está determinado por la voz que decides obedecer. Te lo voy a volver a decir. El éxito o el fracaso en el desierto está determinado por la voz que tú decides obedecer. Tu temporada en el desierto se puede acortar o se puede alargar dependiendo de qué voz estás escuchando y qué voz estás obedeciendo. Y yo me he dado cuenta en mi propia vida.
Cada vez que yo escucho la voz de Dios y la obedezco, me va bien. Cada vez que yo escucho la voz de Dios y la ignoro, me va mal. Cada vez que yo escucho la voz de Dios y sigo su consejo, prospero. Cada vez que yo no escucho la voz de Dios y trato de hacer las cosas a mi manera, fracaso. La voz de Dios es clave en tu vida. Hay que aprender a escucharla. El desierto es el lugar donde Dios te quiere hablar, pero depende de ti si quieres escuchar y obedecer. Ahora, este pasaje nos da también un sinnúmero de beneficios que experimentamos cuando nosotros decidimos escuchar la voz de Dios. Lo primero, dirección. Lo primero que Dios hace en tu vida cuando tú escuchas su voz es darte dirección. El desierto es un lugar sin calles y avenidas. Por lo tanto, es fácil perdernos, es fácil perder dirección. Lo bueno es que cuando tú escuchas la voz de Dios, Dios le da dirección a tu vida. Así como un avión necesita las direcciones de la torre de control para poder llegar a su destino, así también nosotros necesitamos dirección del cielo si queremos llegar a nuestro destino. ¿Y cómo recibimos esa dirección, esa instrucción de parte de Dios? Cuando nosotros escuchamos la voz de Dios. Es imposible cruzar el desierto y llegar a la tierra prometida sin dirección. Y la dirección solo viene cuando nosotros estamos atentos a escuchar la voz de Dios. La buena noticia es que no importa si estuviste en la dirección incorrecta, con la ayuda de Dios siempre podemos dar media vuelta, corregir la dirección y llegar a nuestro destino en el nombre de Jesús. Y me gustaría compartir un versículo que creo que te va a inspirar a escuchar la voz de Dios. Mira lo que dice Isaías 30, 21. Tus oídos lo escucharán. Detrás de ti una voz dirá: este es el camino que debes ir, ya sea a derecha o a izquierda. El profeta Isaías nos enseña que la voz de Dios es como un GPS, como un sistema de navegación, como un Waze para nuestras vidas, que nos da dirección, nos dice dónde estamos, nos muestra dónde vamos y aún nos enseña el camino más seguro para llegar. Esto es muy importante porque en la vida, así como en lo natural, también en lo espiritual necesitamos dirección. Sin embargo, muchas personas vagan en el desierto y nunca encuentran la salida para la tierra prometida porque no escuchan y tampoco obedecen la voz de Dios. A lo largo de toda la Biblia, todos los hombres que lograron llegar a su destino fue porque escucharon y obedecieron la voz de Dios. Desde Abraham en el libro de Génesis hasta Pablo en el Nuevo Testamento, todos tuvieron un encuentro con Dios donde Dios les habló y donde Dios les dio dirección. Pero la respuesta de ellos fue obedecer la voz de Dios. No solamente te conformes con escuchar. La Biblia dice que no solo seamos oidores, sino hacedores de la palabra, que obedezcamos la voz de Dios a nuestras vidas. Si tú quieres navegar la tormenta y llegar a buen puerto, si tú quieres cruzar el desierto y llegar a la tierra prometida, si tú quieres pasar la turbulencia y aterrizar en tu destino, tú necesitas escuchar la voz de Dios y obedecerla. Primero, dirección. Segundo, revelación. Revelación. Recuerdo que uno de los primeros versículos
que mis padres me hicieron memorizar cuando era pequeño es Jeremías 33:3. Y dice así: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El profeta Jeremías nos enseña en este pasaje que la oración no es un monólogo, sino una conversación, donde yo oro y Dios me responde, donde yo pido y Dios me contesta. Por lo tanto, me encanta esto porque significa que Dios, el creador del universo, está atento para escuchar mi voz. Y yo puedo también escuchar la voz de mi Señor. Esto es emocionante. La oración es el lugar donde Dios escucha mi voz y donde yo puedo escuchar su voz. Pero además de esto, cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, la Biblia dice que Él nos muestra cosas grandes y ocultas que no conocemos. Eso es revelación. Que Dios te muestre algo grande y oculto que tú no conoces. De hecho, la palabra revelar es quitar el velo. Cuando tú escuchas la voz de Dios, Dios le quita el velo. Dios te revela cosas que tú no conocías de Él. El pueblo de Israel, por ejemplo, había conocido a Dios como su Salvador en Egipto. Dios los había salvado de la opresión, de la esclavitud de Egipto. Y en Egipto conocieron a Dios como ese Dios salvador. Pero en el desierto, específicamente en este pasaje, Dios les dice: yo soy tu sanador. No solo te libero de Egipto, sino que también te sano de tus enfermedades. No solo soy un Dios que salva, soy un Dios que sana. La voz de Dios me revela quién es Dios y lo que Él es capaz de hacer. Quizás tú conoces a Dios como el creador, pero no lo conoces como el protector. Quizás conoces a Dios como salvador, pero no lo conoces como tu sanador. Quizás conoces a Dios como juez, pero no lo conoces como tu Padre. Y a medida que tú creces en revelación, en otras palabras, a medida que tú conoces más a Dios, mejores y mayores bendiciones de Dios puedes recibir. Porque tienes una imagen mayor de lo que Dios es capaz de hacer en tu vida. Dios no solo te puede salvar, amigo, Dios te puede sanar. Dios no solo te creó, Dios también te quiere proteger. Y Dios no solamente es un juez, sobre todo Dios es un Padre que te ama y quiere lo mejor para ti. Eso uno lo recibe en revelación, cuando tú escuchas la voz de Dios, cuando tú escuchas la voz de ese Padre que te ama y te dice: tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Tú sientes la voz de tu Padre, tú sientes la voz de tu Creador, tú sientes la voz de tu Protector, y eso te da una idea de quién es Dios y de lo que Él es capaz de hacer en tu vida. Así que la voz de Dios nos da dirección, nos da revelación, pero también nos da provisión, Noten qué poderoso. Después de escuchar la voz de Dios, la Biblia dice que Dios los guió a un oasis que tenía palmeras y tenía manantiales. La voz de Dios guió a Israel a la provisión de Dios. Tú puedes encontrar un oasis en el desierto si escuchas la voz de Dios. Tú puedes encontrar provisión en el desierto si sintonizas la voz del cielo. Tú puedes encontrar un milagro en el desierto si prestas oídos al Señor. Muchas personas pasan por apuros económicos, tienen problemas de deudas,
porque no escucharon la voz de Dios. Invirtieron, gastaron, prestaron y no escucharon la voz de Dios. Si tú quieres que te vaya bien financieramente, económicamente, antes de empezar el negocio, pídele consejo a Dios. Antes de invertir, pide la ayuda de Dios. Antes de gastar, pide sabiduría a Dios. Dios tiene consejo para cada área de tu vida. Dios tiene salida para cada situación de tu vida. Y Dios tiene solución para cada problema de tu vida. Pero tú tienes que pedirle a Dios su consejo, su sabiduría. Tienes que aprender a escuchar su voz y obedecerla. Finalmente, lo más importante, relación. El gran problema del pueblo de Israel es que habían escuchado de Dios, pero no habían escuchado a Dios. Y hay una gran diferencia entre escuchar de Dios y escuchar a Dios. Hay muchas personas en el mundo que han escuchado de Dios, han escuchado de las maravillas de Dios, han escuchado de la grandeza de Dios, han escuchado que Dios existe, pero nunca han escuchado la voz de Dios. Y eso le pasaba al pueblo de Israel, porque quien escuchaba a Dios era Moisés. Y Moisés era un intermediario que hablaba al pueblo de parte de Dios. Por lo tanto, lo que sucedía era que Moisés tenía una relación con Dios, pero el pueblo de Israel tenía una religión con Dios. Y Dios no quiere que tengas una religión con Él, Él quiere que tú tengas una relación con Él. Pero la única forma de tener una relación con Dios es a través de una comunión con Dios. ¿Y cómo se da esta comunión con Dios? A través de que Dios escuche mi voz y yo pueda escuchar su voz. Es a través de esa comunión, de esa intimidad, que la religión se vuelve relación. Es un problema cuando hay gente en la iglesia que en vez de tener relación, tiene religión. El puente entre religión y relación, la voz de Dios. La buena noticia, amigos, es que tú y yo no necesitamos un Moisés. Tú y yo no necesitamos un intermediario, porque por la gracia, por la misericordia de Dios, tenemos acceso directo a poder escuchar a Dios, oír su voz y que Él escuche nuestra voz. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 dice: mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Me encanta eso. Entraré y cenaremos juntos como amigos. El apóstol Juan en el libro de Apocalipsis nos enseña que cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, podemos tener esa comunión, podemos tener esa relación. Y Él lleva esto a otro nivel porque dice que podemos tener amistad. Me encanta. Tú y yo podemos ser amigos de Dios. Pero para poder ser amigos de Dios, tenemos que aprender a escuchar su voz. Ahora, yo sé que durante este mensaje Dios ha estado hablando a tu vida. Como dice Apocalipsis, Dios ha estado tocando la puerta de tu corazón. Y si tú en este mensaje has escuchado la voz de Dios, yo te invito a responder a esa voz. ¿Cómo puedo yo responder a la voz de Dios? A través de una oración y decirle: Señor, sí, quiero que entres en mi corazón. Quiero tener relación, no religión, sino relación. Quiero ser tu amigo. Quiero que tú seas mi Señor y Salvador, pero quiero tener algo más. Quiero tener una amistad contigo. Una vez más, ¿cómo puedo lograrlo? A través de una oración. Y para hacer esa oración les voy a pedir que cierren sus ojos e inclinen su rostro. Y yo quiero que tú repitas con fe esta oración y le digas: Señor Jesús, yo te pido
perdón por mis pecados. Te pido que me limpies con tu sangre preciosa. Hoy te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Gracias por tu amor, por tu perdón, por tu gracia. A partir de hoy, quiero escuchar tu voz y obedecerla en el nombre de Jesús. Amén. Increíble. Qué bueno que nos hayas acompañado y te felicito por la decisión que acabas de hacer, porque has pasado de religión a relación. Y cuando eso sucede, no solamente Jesús viene a tu vida, tú recibes el Espíritu Santo y eso te ayuda a vivir una vida victoriosa en esta tierra. No significa que no van a haber problemas, pero a partir de hoy vas a poder recibir dirección, revelación, provisión y vas a tener relación con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si tienes preguntas, nos encantaría estar en contacto contigo. Por eso en la pantalla debe estar apareciendo ya un teléfono donde nos puedes conectar, contactar y hacer cualquier tipo de preguntas. Estaremos más que dispuestos a poder responderte. Con todos los demás, amigos, hoy quiero orar con ustedes, porque muchos de ustedes, después de toda esta pandemia, cuarentena y crisis mundial, quizás estás pasando por un desierto. La buena noticia, Dios sigue haciendo milagros en el desierto. Pero si tú quieres ver milagros, si tú quieres ver provisión, si tú quieres ver dirección, si tú quieres ver protección, si tú quieres ver sanidad en el desierto, tú necesitas escuchar su voz y obedecerla. Por eso yo te invito a que cierres una vez más tus ojos y yo le pido al Espíritu Santo que te dé sensibilidad para escuchar la voz de Dios. Que hoy abra tus oídos espirituales para que tú puedas escuchar su voz. Su voz siempre trae paz. Su voz siempre trae ánimo. Su voz siempre trae aliento. Su voz siempre trae esperanza. Su voz no te muestra el pasado. Su voz te señala el futuro. Su voz trae calma en la tormenta. Trae paz en el desierto. Su voz es como un oasis en medio de la sequedad. Hoy permite que la voz de Dios hable alto, hable claro y habla fuerte a tu vida. Y te invito a que le pongas mute. Te invito a que ignores esa voz del enemigo que te dice tú no puedes, tú no vales, tú no sirves. Esa no es la voz de Dios. Esa voz que te dice vas a morir en el desierto, nunca vas a llegar a la tierra prometida, nunca vas a alcanzar tus metas, este es un año perdido, vas a fracasar. Esa no es la voz de Dios. Es tiempo que le apagues el volumen a esa voz. Es tiempo que le bajes el volumen a esa voz. Es tiempo que le pongas mute a esa voz y escuches la voz de Dios que dice sí puedes, sí vales, sí lo vas a lograr, sí eres capaz, vas a cruzar el desierto, vas a entrar en la tierra prometida y no vas a entrar solo, vas a entrar con tu familia. Tú y tu casa servirán al Señor. Tú y tu casa entrarán en la tierra prometida. Tú y tu familia serán salvos. Esas son las palabras, esas son las promesas. Esa es la voz de Dios para tu vida. Y yo te quiero dar una palabra a ti que me estás escuchando. Es una palabra que desatamos este viernes en la noche de oración. Y es que estás un día más cerca de tu milagro. Así que no dejes de orar, no dejes de creer, no dejes de declarar, no dejes de esperar, no dejes de sembrar, porque estás un día más cerca de tu milagro. Amigos, los espero la próxima semana. Seguimos con milagros en el desierto. Que tengan una semana increíble de cielos abiertos, de nuevas oportunidades y nos vemos el próximo fin de semana. Dios los bendiga.